Muchas gracias, el señor Chinea. Gracias, presidente. Señorías, la reforma del Senado es una constante en la inmensa mayoría de los programas electorales y en todas las declaraciones de intenciones de los senadores y senadoras que han formado parte de esta Cámara. Si analizamos los discursos de los presidentes y presidentes de esta Cámara, en casi todos se hace referencia a la intención de reformar el Senado. Lamentablemente, el deseo de una reforma se ha quedado siempre en eso, en un deseo. Una segunda Cámara como esta solo tiene sentido como Cámara de representación territorial y es un cometido que le asigna la propia Constitución española. Sin embargo, el Senado no es una Cámara de representación territorial, ni en su composición ni en sus funciones. Y todos los intentos que se han impulsado para acometer su reforma han quedado en eso, en simples retoques del reglamento. La pregunta que todos nos planteamos, 40 años después, es cuál es el motivo por el que no se acomete una reforma que todos deseamos. Una pregunta sin respuesta porque ninguno de los dos actores principales de la democracia de este país, es decir, aquellos dos partidos que han tenido la oportunidad de hacerlo, se niegan a reconocer su culpa y responsabilidad para acometer una reforma que exige muchísima valentía. Si el Senado fuese una auténtica Cámara de representación territorial, su papel hubiese sido decisivo en la gestión de la actual pandemia del coronavirus, en la que el Estado y las comunidades autónomas han tenido que trabajar conjuntamente con incontables fricciones y discrepancias, que han debatido en conferencias de presidentes a puertas cerradas y sin la participación de las fuerzas políticas. Una opción que en las Cortes Generales solo es posible, señorías, en esta Comisión General de las Comunidades Autónomas. Nunca entenderé el desprecio que se hizo a esta Cámara con la creación de una comisión reservada única y exclusivamente al Congreso de los Diputados, obviando que existe un órgano en las Cortes Generales, uno solo, señorías, esta comisión, que permite el diálogo a tres bandas. Una comisión que se creó mientras aquí en el Senado se acumulaban las iniciativas presentadas por diferentes grupos que hubiesen permitido visibilizar el papel de una Cámara de representación territorial clave en la gestión de una pandemia grave. Optaron, sin embargo, por mostrar un circo que, si se me permite, señorías, con insultos, con desplantes y con mucha mala educación que solo contribuyó a fomentar la creciente desafección política que hay en este país. Esta comisión en la que estamos presentes debería haber servido, señorías, cuanto menos de cauce para que las comunidades autónomas, a través de sus gobiernos, se hicieran oír en una Cámara que en verdad todavía no les representa. Para ello, señorías, solo se requería voluntad política. Nada más, así de simple, voluntad política. Y no se quiso. El debate sobre el Estado de las autonomías, que tendría que celebrarse anualmente, es otro síntoma de falta de voluntad política. Y cuando se ha celebrado, se ha utilizado más como un foro para la contienda partidista que como un lugar de encuentro y cooperación entre el gobierno del Estado y los gobiernos autonómicos de este país. No se celebra, señorías, desde el año 2005, hace 15 años que no se celebra. ¿Y saben ustedes qué se acordó tras aquel debate? Se aprobó una moción mediante la que se acordó constituir una simple ponencia que estudie las modificaciones necesarias para integrar adecuadamente la Cámara Territorial en el desarrollo del Estado de las autonomías, definido por la Constitución española, reformándola para ello en lo referido a la composición y atribuciones del Senado, recabando la colaboración del Gobierno y las comunidades autónomas, así como el asesoramiento de expertos en la materia. Es decir, señorías, lo mismo que 15 años después pedimos los firmantes de esta iniciativa. Desde entonces se han constituido distintas ponencias, y todas ellas sin ningún resultado, sino que se han quedado en simples buenas intenciones. Somos conscientes de que una reforma del Senado tendría costes, señorías. Cuanto menos haría el procedimiento legislativo mucho más complejo y podría dar lugar a una Cámara menos confortable para el Gobierno que dificultaría la gobernabilidad en este país. Pese a ello, señorías, merece la pena asumir esos costes si queremos que esta Cámara cumpla con el papel que le corresponda y que le asigne nuestra Constitución. Y espero que en esa ponencia, en el caso de aprobarse, dé los resultados que no se obtuvieron durante tantos intentos fallidos, durante tantos años. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la